dictando clases en universidades nacionales e internacionales en temáticas de victimología y ciencias forenses. Es docente de la Escuela de Posgrados de la Policía en Victimología y Criminología, es magistrado del Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos de COLSIP, asesor de intervenciones en victimología, desarrollador de sistemas de evaluación de riesgo y reincidencia criminal. Entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado Robert Sicar, que pues nos acompaña en este momento. Muchas gracias, Robert, y te cedo la palabra acá para que pues puedas enseñarnos todo ese conocimiento que tienes. Muchísimas gracias, apreciado Nicolás. Saludos a todos mis amigos de EPSEA y todos los que están conectados. Es un placer estar compartiendo espacios con ustedes. Ya estoy acostumbrado a la buena atención de EPSEA, entonces me siento como en casa. Espero poder hoy tener un espacio, en cierta forma, que abarca fenómenos y retos de nuestra profesión, que estoy seguro que va a ser de interés de todos los que están participando, que entiendo que no son solo psicólogos, sino también usuarios de la psicología, lo cual enriquece más este espacio. Bien, Nicolás. Estoy en tu tiempo. ¿Alguna mención inicial? No, listo, entonces podemos iniciar. Yo voy a estar muy pendiente del siguiente que nos des para poder avanzar en el tema de Perfecto. las diapositivas. ¿Listo? Bueno, entonces primero, les saludo nuevamente y el día de hoy quiero hablar sobre lecciones prácticas en psicología forense. Los que me han seguido en mi trayectoria comprenden que siempre he sido como un apasionado en querer hacer ver lo importante de la precisión en la psicología forense. ¿Y por qué recalco la palabra precisión? Porque es muy difícil en carreras de la salud, particularmente salud mental, poder atribuir aspectos de objetividad a algo que puede resultar subjetivo, como puede ser la salud mental. Yo que estoy en tribunales frecuentemente, pues yo llevo, mi primera pericia la hice en 1996, hace ya muy buenos años, y desde entonces me he dado cuenta que la mirada sobre la psicología de muchas personas puede tener mucho efecto de ambigüedad. O sea, a veces lo que dice algunos psicólogos puede parecer ambiguo, a veces puede parecer impreciso, a veces puede parecer subjetivo, y digamos que no habría problema. Pero cuando llegamos al escenario judicial, donde la objetividad es donde cobra mayor valor y donde un juez no puede tomar decisiones con elementos subjetivos, es cuando tenemos los psicólogos, particularmente los psicólogos forenses, mayor reto. Es decir, cómo hacer objetivo lo subjetivo. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, cuánto vale en una indemnización una depresión, ustedes rápidamente entenderán que eso es relativo, que hay una palabra grande que dice depende. Porque no es lo mismo una depresión en un niño, la depresión en una persona de bajo coeficiente intelectual, la depresión en una persona muy sofisticada o la depresión en una persona que es un trabajador, eh, por ejemplo, de la construcción. El impacto de la salud mental en cada persona puede llegar a ser tan subjetivo que puede poner en riesgo los derechos de las personas que, por ejemplo, son víctimas. Por eso, recurrimos a lo que llamamos la psicología de la certificación. Repito ese término. Psicología de la certificación, lo voy a colocar por acá. Ahí coloqué la palabreja, no sé si se alcanza a ver. No. Sí, Robert, ahí la vemos en el chat. Bueno, si se demora un poquitico, Perfecto. ya vi que apareció. Entonces, este es el reto. ¿Y por qué traigo el tema de certificar? Es que es complicado.
complicado certificar la depresión en una persona muy sencilla, la depresión en un niño, la depresión en una persona que puede ser un adulto mayor. ¿Y qué herramientas tengo yo para romper esa subjetividad si yo tengo que certificar? Y es que a veces tienen la idea las personas que la certificación es una vaina demasiado sofisticada, que solo podría hacer un médico, que por supuesto lo debe hacer un médico, pero los psicólogos también tenemos una labor en nuestra especialización y es que tenemos que certificar aspectos de salud mental. Tenemos que certificar o volver objetivo lo subjetivo. Y en eso es que quisiera yo hacer un énfasis en nuestra charla de hoy, nuestro webinar. Eh, Voy a plantear entonces algo bastante somero sobre dónde certificamos nosotros y podemos presentarnos en la lámina número 2, apreciado Nicolás. La lámina número 2 nos da un panorama de cuáles son las áreas primordiales de certificación. Por favor, me confirman si están viendo la lámina 2. Sí, ahí ya la tenemos presentada. Muchas gracias. Ven ustedes en esa lámina un resumen de las principales áreas de certificación en psicología. No son las únicas, pero son las mayoritarias. Tenemos que la psicología de la certificación está muy de la mano de lo que llamaríamos la psicología legal. ¿Qué consiste la psicología legal? Es la psicología que está determinando los lineamientos técnicos, procedimentales y legales desde la psicología, eh, pero en el derecho. Es decir, está involucrada y, como dirían los textos de Clemente, la psicología para el derecho, y es la que ayuda a construir, por ejemplo, la mayoría de edad. ¿A partir de cuándo se es la mayoría de edad? Ejemplo, para consumir licor, en Colombia se podría plantear que es a los 18 años, pero en Estados Unidos es a los 21 años. Eh, de hecho, cuando yo era sardino, la primera bebida alcohólica normalmente se aparecía hacia los 10 años. Entonces es muy curioso porque los factores culturales y los factores legales a veces son disímiles y eso me lleva a pensar, bueno, las edades, ¿quién determinó la edad para qué cosa? Y eso lo determinó la psicología evolutiva. La psicología evolutiva es la que determina qué cosa es una primera infancia, qué cosa es un niño, qué cosa es un puber y qué cosa es un... Y hoy sí me sirve porque estoy conectada, Sí, ¿verdad? porque ya tuve una consulta. Sí, Mónica. Te escucho, Mónica. Ah, bueno. Vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación. Vamos a tener un espacio de preguntas, entonces para que no se preocupen, tendremos un espacio para poder responder todas las dudas. Bien, muchas gracias. Entonces, planteamos que en esa certificación, quien determina las edades y las capacidades y las probabilidades y las posibilidades sería la ciencia de la psicología. Igual pasa, por ejemplo, con la edad para consentir. La edad para consentir una relación sexual se plantea en Colombia alrededor de los 14 años, en otros países a partir de los 13 años y en países islámicos varía para el hombre y para la mujer, que puede ser a veces en los 18 y a veces en los 22. Eso es algo interesante. Pero en los países occidentales casi siempre lo que determina quién puede hacer qué y a partir de qué momento es la psicología. Y la psicología evolutiva porque tiene que ver con la capacidad de las personas para comprender y autodeterminarse. La base, entonces, de la psicología de la certificación, por supuesto, la ley, que nos dice, ejemplo, quién puede portar un arma y quién no, y qué condiciones psicológicas se necesita para el porte de armas. Y eso me lo dice la legislación, pero también me lo dice esa casilla que ustedes ven ahí sobre la salud, porque la psicología como ciencia de la salud nos aterriza que la psicología forense, por lo tanto, es también una ciencia de la salud. Y ahí yo mezclaría los aspectos sanitarios y de salud pública, y los aspectos legales que la ley me pide. De ahí se desprenden unas áreas de la psicología muy interesantes, como la psicología jurídica, la psicología forense, la psicología aeronáutica, la psicología o de transporte y la psicología criminal o policial. Y en ellas, cada una de ellas tiene un paradigma, pero que nuevamente está relacionado con tratar de volver objetivo lo que en apariencia es subjetivo es la salud mental.
Me detengo particularmente en la psicología forense. Y en la psicología forense es fundamental la base epidemiológica, es decir, cuál es la incidencia, la prevalencia, la tendencia que puede haber de un fenómeno de salud mental, ejemplo, los trastornos de ansiedad en una población en particular, y de ahí se desprende algo interesantísimo, que es la posibilidad de medir la salud mental, medir la salud mental. Entonces recuerden, si la psicología legal, la psicología de la certificación requiere volver objetivo lo subjetivo, entonces es la medición que nos permite hacerlo. Perdón, me estaba escribiendo Nicolás que hay personas que están intentando entrar al chat y no les han autorizado. Te lo recomiendo. Va. Entonces, ojo con esto. Ya hay una pauta. Y es, para volver objetivo lo subjetivo, para poder certificar, requiero medir la medición. Y la psicología forense y la ciencia, particularmente de la medición, pero en contextos legales. Nosotros medimos, y claro, suena raro, pero nosotros medimos el dolor, nosotros medimos el impacto, nosotros medimos las secuelas de un hecho violento, nosotros medimos también las tendencias de un posible delincuente. Podemos medir y podemos ser unos auxiliares de la justicia muy fuertes para que el sistema judicial pueda absorber la ciencia en contextos de salud y poder certificar. Mire que ahí al lado hay otra ciencia interesante que es la psicología de la transportación, particularmente de en este caso de lo aeronáutico, pero también del transporte terrestre, donde ahí también se certifica. Yo no sé cuántos de acá tendrán tarjeta de conducción o licencia de conducción, pero hay un proceso de certificación en salud mental. Y esa certificación se debió haber dado a través de un proceso de medición. Bueno, estamos en Latinoamérica y sabemos que a veces los procesos no son tan rigurosos como la ciencia nos indica que debería ser. Pero en la ciencia de la transportación, la psicología de la transportación, la certificación es fundamental porque eso depende si se le da la licencia de conducción a una persona o no. Miren lo importante de esto. El psicólogo entonces que certifica debe tener fuertes herramientas para poder abordar ese tema. Ahora, hay otras áreas como la psicología policial, que es ya cuando el psicólogo hace parte de un proceso de investigación criminalística y que en Colombia pues es bastante fuerte en cuanto a que el artículo 206A del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, plantea que se hace una entrevista judicial y dentro del cuerpo técnico de la Fiscalía, los entrevistadores, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos son psicólogos y son psicólogos que ayudan a las entrevistas, ayudan a obtener información de tiempo, modo y lugar. Y esa información le sirve al ente acusador, generalmente a la fiscalía y a la policía en general, a las pesquisas y a la indagación sobre si existió algún delito o no, o la información que puede haber alrededor de eso. Vuelvo un poco entonces a la psicología forense, y es que la psicología forense es la que tiene más herramientas para medir aspectos. Aspectos como ¿qué? El testimonio, la psicopatología, el daño, y todo eso conlleva un evento. Hay que ir a un proceso judicial a decirlo, a mencionarlo, a contarle al juez, a contarle a las partes cuáles son los hallazgos. Ahora, todo esto supone sin duda algunas dificultades conceptuales que no siempre lo tenemos. ¿Por qué? Si vemos en América Latina o en Hispanoamérica, las corrientes de la psicología cambian de una universidad a la otra. Ejemplo, yo fui formado en la Universidad Nacional de Colombia y allí estábamos en el departamento de humanidades. Es decir, la psicología es una ciencia humana, pero si ustedes van, por ejemplo, a la Universidad Javeriana, podría estar en ciencias de la salud o la Conrad Lorenz es ciencias de la salud. Y la mayoría de las facultades hoy en día son ciencias de la salud. Entonces ahí hay un paradigma que a veces
no se comprende claramente, pero lo que sí hay que decir es, nosotros, los psicólogos forenses, somos profesionales de la salud. Por lo tanto, nuestro constructo de comprensión es la salud mental. Y no tenemos escuelas. Suena raro, pero nosotros no aplicamos, ejemplo, un informe pericial desde el psicoanálisis o un informe pericial desde el cognitivo conductual. No, no hay un enfoque psicológico dentro de la elaboración de informes periciales o dentro de la elaboración de certificados. Pero entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un gran enfoque, y el enfoque es de salud, es el enfoque de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, todos nuestros diagnósticos deben coincidir con las expectativas de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, cuando a veces no lo tenemos claro, entonces esos conceptos pueden patinar y ahí es donde el juez se puede perder o el sistema judicial puede decir, oiga, pero cada psicólogo dice una cosa diferente sobre el mismo fenómeno. Yo he tenido casos, por ejemplo, casos de abuso sexual, donde lo han abordado 8 psicólogos diferentes a una posible víctima y cada psicólogo en contextos forenses o en contextos policiales tiene una conclusión diferente. Qué cosa tan interesante. Y lo que pasa es que eso afecta el proceso judicial. Ayúdame con la lámina número 3, por favor. ¿Me confirmas? Ya, la tienes ahí en la tercera. Gracias. Ya aterrizando entonces sobre los principales elementos que tenemos que tener, por ejemplo, en contexto ya práctico, es que el reto es cómo hacer objetivo lo subjetivo. Y les decía yo que lo que nos permite ser objetivos no es tanto el constructo psicológico en el que nos formamos, recuerden, psicoanálisis, psicodinámico, cognitivo-conductual, humanista, rogeriano, sistémico, no es tanto eso, sino la base epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud. Es la psicopatología, en nuestro caso, el principal fundamento para poder decir si alguien tiene un trastorno de ansiedad, por poner un ejemplo, o no. Si ustedes se dan cuenta en esta lámina, entonces tenemos el reto de que tenemos que medir lo que ustedes encuentran en la columna de la derecha, los aspectos prácticos, es que el psicólogo forense debe medir habilidades, capacidades, riesgos, tendencias, proclividad, reincidencia, elemento este es súper interesante, bastante frecuente, porque, por ejemplo, cuando se evalúa a una persona para un porte de armas, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está evaluando un riesgo, una proclividad, o si me toca en psicología penitenciaria evaluar a una persona, valorar si hay un riesgo de reincidencia, si obtiene algún beneficio extracarcelario, ¿será que el sujeto va a volver a cometer una conducta criminal? Bien, valorar personalidad. Y este elemento de la personalidad es quizás uno de los elementos más importantes en la psicología forense. Porque la personalidad es la que determina la proclividad a desarrollar una conducta criminal o la personalidad es la que determina la magnitud del daño psicológico que una persona pueda tener. Es la personalidad. Y las pruebas psicométricas tienen unos muy buenos constructos en términos de medición de la personalidad. Bien, también nos van a pedir que evaluemos el intelecto, la capacidad intelectual de una persona, la capacidad para comprender alguna situación e inclusive para su ejercicio civil de ciudadano. También se debe valorar la idoneidad. La psicometría nuevamente nos ayuda a evaluar la idoneidad. Miren qué interesante esto es. ¿Quién es idóneo, por ejemplo, para una guarda de custodia de niños? Si bien es cierto, todos los padres tienen una obligación de cuidar a sus hijos y deben velar porque tengan todo lo que necesitan, no todos los padres son hábiles para la guarda de custodia de un niño. Y eso supone que hay que evaluar la idoneidad y los cuerpos de protección, ejemplo, bienestar familiar, comisarías de familia, servicios de protección, deben tener herramientas psicométricas para poder
evaluar la idoneidad parental. ¿Mm? Hay que evaluar también la afectación, la percepción y el funcionamiento neuropsicológico. Mire, y para cada una de estos criterios de aspectos prácticos que les estoy diciendo, hay una herramienta de medición. Se puede medir la conducta humana, se puede predecir la conducta humana y se puede evaluar el daño psicológico. Sí es posible hacerlo y a través de la psicometría. La psicometría es el insumo fundamental para un proceso de evaluación forense o un proceso de evaluación de cualquiera de estos aspectos prácticos que le he mencionado. Bien, si quieres desconectar un momentito de la presentación, ahora volvemos a esta. Lo que pasa es que no alcanzo a verte, Nicolás. ¿Me confirman si ya nos desconectamos de la presentación? Listo, Robert, ya. Bien. A ver, gracias. Entonces, hacemos acá un primer alto en el camino. Y es, la salud mental casi siempre tiene un tono de subjetividad, pero hay una manera de volverla objetivo y es a través de la medición. ¿Qué es lo que medimos? Medimos aspectos de salud mental, pero esa salud mental en contextos que pueden ser de orden penal, de orden civil, de orden administrativo, de orden de competencias. Y en todas ellas es necesaria una base epidemiológica, una base psicométrica y una base psicopatológica. Por lo tanto, es la psicopatología uno de los fundamentos de la psicología forense. No se puede ser un psicólogo forense si no tiene un muy buen conocimiento de psicología, de psicopatología. Bien. Entonces, esta primera parte, inquietudes, aportes o preguntas. Iniciamos la primera tanda de preguntas si alguien tiene una duda al respecto. Profesor Roberto, siempre mi admiración por usted y Muchas todo lo que gracias. hace, profe. Ahorita se viene la certificación de peritos en psicología forense de parte de medicina legal. En relación a los aspectos que debería certificar, ¿usted qué piensa? No sé si ya leyó los contenidos de lo que se pide y respecto a lo que realmente se espera, tanto para peritos privados como públicos. Entonces, desde su perspectiva de la psicología, de la certificación, ¿a qué debería apuntarle esa certificación? Si bien ya está, ¿a qué le debería apuntar? Bueno, estupendo, estupendo la buena noticia que me estás dando. Yo le he hecho seguimiento desde el 2004, que está la dinámica de que por ley 938 de 2004, el Instituto Nacional de Medicina Legal debería certificar todas las actividades forenses del país, pero pues ya han pasado algunos años y me da la buena noticia que 20 años después estamos ya aterrizando a ese factor de acreditación. Me parece súper bien. Me parece que el deber ser es que el instituto regule nuestras actividades forenses en todo el país, pero tengo un reto frente a eso. El instituto, si bien es cierto, debe regular estas actividades, no puedes conocer las agremiaciones, no puedes conocer las academias, porque nos hemos encontrado que, por ejemplo, las guías de medicina legal estiman que la psicometría es discrecional. Mientras que en el ámbito internacional y en el ámbito privado, la psicometría no es discrecional, sino es el insumo fundamental del proceso de objetividad, lo subjetivo. Entonces, frente a tu importante aporte, medicina legal debe hacer un trabajo tanto para acreditar a las personas como para certificar idoneidad, pero no solo a personas, sino a instrumentos. El instituto debe certificar qué instrumentos considera de valoración forense, por así decirlo, o de peso forense, cuáles no, cuáles instrumentos sí tienen una base epidemiológica, una base psicométrica robusta, cuáles no. Ejemplo, la escala de A de Campbell, que actualmente aplica medicina legal, es una escala que evalúa el riesgo de violencia de género, pero lo hace a partir de la mención de la víctima sin un proceso psicométrico, sino solo es una escala Likert.
pero hay resolución interna dentro del instituto que es de aplicación obligatoria. O sea, sí hay instrumentos obligatorios, pero que no tienen una base robusta, tanto en validación como adaptación y normalización de esa prueba, y los que sí tienen esas capacidades no están incorporados dentro del instituto. Así que hay un reto frente a eso. ¿Y qué debería tener un perito? Pues es que debe tener conocimiento sobre cómo medir. Eso es lo fundamental. Por eso creo que este espacio que nos regala SEA es importantísimo para el futuro profesional que quiera incorporarse en medicina legal o que quiera certificarse con medicina legal, en cuanto a que lo que ofrece SEA ofrece pruebas validadas, estandarizadas, normalizadas, que están en el ámbito forense, así que la invitación es que Medicina Legal llame a los gremios, a las academias y a las instituciones que trabajan temas psicométricos. Me gustó mucho lo que me dices, así que estaré muy atento a eso y quedo muy atento a cualquier novedad. Me puedes transmitir en mi correo electrónico. Si tienes novedades, lo voy a colocar acá para todos. Robert, tenemos otra pregunta. María Gómez, si Sí. quieres abrir tu micrófono, por favor. Bien, sí lo escucho. Entonces, solo para terminarte, ahí está mi correo electrónico, si quieren consultarme alguna cosa en particular. Gracias, Ulma, muy amable. A ti, Hola profe. Roberto, ¿cómo estás? Soy ¿Te Sara Gómez. escucho? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Igual, totalmente, no es pregunta, más bien es de pronto fortalecer lo que tú dices. Yo soy perito privada, forense, y siento que, bueno, medicina legal claramente tiene ciertos protocolos, pero bajo mi percepción, pues yo estudié en el exterior, entonces, digamos, en España los procesos son con base científica y las metodologías deben ser con base científica. A veces yo siento cuando veo los peritajes de medicina legal por psicología, pues que carecen de muchos elementos, están basados en protocolos antiguos. Por ejemplo, hay muchos que tienen sesgos confirmatorios, carencia de hipótesis, que son la base de todos los procesos científicos desde psicología forense. Entonces, yo siento que es muy necesario que nosotros desde el ámbito forense llamemos o hagamos un llamado pues a que realmente se fortalezcan y que se hagan bajo criterios científicos como debe ser, porque lo contrario quedaría algo muy subjetivo. Bajo mi consideración, muchos informes son demasiado subjetivos y llenos de sesgos. Gracias. Totalmente. Sarita, mira, coincidimos mucho. Creo que tus comentarios inspiran la realización de eventos como este. Por lo siguiente, yo también tuve la bendición de ser perito en otros países. Todavía trabajo en algunos casos en otros países y si bien es cierto, Colombia en la región está bastante avanzada respecto a nuestros vecinos, a nuestros hermanos vecinos, respecto al movimiento forense europeo, estamos todavía muy rezagados porque estamos basados más en ideologías o en patrones jurídicos que en normatividades técnico-científicas. Y ese es el reto, porque en Colombia nos acostumbramos a hacer justicia desde la ideología o desde el derecho solamente, pero la ciencia no ha sido transversal ni en jurisprudencia, ni en fallos, ni en decisiones de carácter judicial. Y ese es el reto. ¿Y cómo superamos ese reto? Tenemos una pauta. El artículo 422 de la ley 906, seguramente tú ahorita lo conoces, repito para el que no lo conozca, lo voy a colocar acá, artículo 422 de la ley 906 de 2004, nos da la puerta abierta para exigirle tanto a la función pública como a la función privada que es lo correcto en términos científicos. ¿Qué es lo correcto en términos científicos? Pues los criterios Dobbert. Coloco acá. Los criterios... Uy, se me fue una... Perdón, ahora sí. Los criterios Dobbert. Los criterios Dobbert son las premisas de lo que es científico a nivel jurídico en Estados Unidos y que se extendieron a Colombia y a la gran mayoría de los países europeos sobre qué es lo que es la ciencia dentro del sistema judicial. Y ahí se plantean unos criterios
que nos ayuda a establecer qué cosa es válida y qué cosa no es válida. En efecto, Sarita, los modelos de las guías de medicina legal eran un modelo transitorio a final de los años 80 y principios de los años 90, que medicina legal no tenía claridad sobre cómo debería abordar las cosas. En su momento, un exdirector de medicina legal con el cual yo tengo un contacto frecuente, él mismo me comentaba en su momento, nosotros desarrollamos las guías como un momento transitorio mientras se incorporaba un sistema inquisitivo y no teníamos claridades técnicas frente a algunas ciencias forenses, así que se generalizó una guía, pero una guía no es un instrumento psicométrico, una guía no es una escala. Una guía no es una batería diagnóstica, no, una guía es una recomendación general amplia que en parte respeta la autonomía del profesional, pero no todos los profesionales tienen el mismo concepto científico sobre algo y la guía ya no se volvió transitoria, como era la naturaleza, porque se estaba proyectando a no más de 7, 8 años, a 2 gobiernos se estaba planteando. Y no, se quedó, y se quedó todavía, y ya vamos pues casi más de 30 años con unas guías que si bien es cierto en su momento fueron útiles, hoy en día, como muy bien dices, tendrían cierto nivel de desactualización, a pesar de que la guía en sí no está mal, solo que las exigencias de las guías son muy pocas y los derechos de las personas deberían ser una prioridad. Ejemplo, si la evaluación de los niños es una importancia en cualquier proceso judicial, pues el interés superior del niño, que es un principio constitucional, debería garantizar los máximos estándares en atención de infantes y no los mínimos elementos para un proceso judicial. Y eso conlleva que infortunadamente muchos niños pueden, en una situación victimal, no aplicarse en un modelo lo suficientemente robusto para hacer ver sus dificultades y ese caso se puede caer dejando a un niño sin un proceso judicial adecuado, sin priorizar sus derechos. Pero igual también pasaría con una persona que hubiera perdido su libertad por un informe de medicina legal y el informe hubiera sido bastante subjetivo o sin ninguna herramienta técnica. Y esos retos que suponen responsabilidades civiles del Estado y de los funcionarios. Y ese es el reto. Infortunadamente acá las cosas cambian cuando a alguien lo denuncian disciplinariamente, penalmente, civilmente, y el Estado está en riesgo de eso. Es decir, el instituto en este momento tiene esos retos y si van como decía Zulma, si está estableciendo unos lineamientos para certificar peritos, pues lo primero que tiene que hacer es que tiene que ser certificado medicina legal por los gremios y las academias que reconocerían o pondrían su sello de calidad en que las guías o los nuevos procedimientos de medicina legal cumplen con los principios del artículo 422 que habla sobre la admisibilidad de la prueba científica que debe ser verificable, comprobable, que debe haber sido publicada, que debe mostrar un poco margen de error o sea muy confiable y que haya recibido una crítica académica. 4 criterios que debe tener en una herramienta científica. La psicología de la certificación debe cumplir con esos 4 criterios. Así que nuestra psicología forense, nuestra amada psicología forense, con los lineamientos que proponemos y con los aportes de la psicometría, podría cumplir suficientemente los 4 criterios que actualmente la ley, tanto el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 422, como el artículo 226 y subsiguientes del Código General de Proceso, nos permiten establecer qué cosa es un informe pericial en buenas condiciones. Gracias, Sarita. Discúlpame que me elongué, pero es muy importante lo que dijiste. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna otra inquietud? Bien, acá me dice Zulma, sí. En las audiencias, la pregunta si la psicología es de orientación, probabilidad o certeza. En este sentido, en el sistema legal se asume la totalidad del resultado en un caso a partir de unas señaladas. ¿Existe alguna publicación que oriente sobre cuál es el nivel de error en conjunto de todas las técnicas utilizadas en un caso del resultado final? Sí, importante esto, Zulma. La psicología
es una ciencia de la salud. Las ciencias de la salud, ninguna es de certeza. Las técnicas de la psicología pueden ser de orientación o probabilidad. ¿Cuáles son las técnicas de orientación? Todo lo que tenga que ver con entrevistas u obtención de información. Ejemplo, entrevista semiestructurada, protocolos ATAC, protocolo NISD, protocolo Michigan, protocolo de entrevistas, Paso Sabio, Streetwise, Real Monitoring, el CBCA. Todas esas técnicas son de orientación. ¿Por qué de orientación? Porque ayudan a obtener información para orientar un concepto. Pero las otras son de probabilidad. Y las de probabilidad son todas aquellas que tienen una base estadística y epidemiológica, que son, por ejemplo, todas nuestras pruebas, como podemos tener el MMPI, como podemos tener el PI, el MILON, el IPDE, o bueno, todas nuestras baterías psicométricas. Entonces, un informe pericial debería tener técnicas de orientación y debería tener técnicas probabilísticas para cumplir el principio integral de validez concurrente. Repito eso, lo coloco acá. Un informe pericial es válido porque cumple el principio de validez concurrente. Y en la validez concurrente significa que se aplicaron varios instrumentos, pero que convergieron en en el mismo diagnóstico, en el mismo concepto. Ahora, el margen de error. Para que algo sea confiable, debe tener un margen de error superior al 0.85. A 0.99. Pero en ciencias de la salud, en salud mental particularmente, solo llegamos al 0.95. Bueno, ronda a veces de entre el 92 y 0.95, que demostraría que tiene que está basado en probabilidades, pero es muy confiable porque el margen de error oscila entre el 5 y el 7%, que es un muy buen porcentaje para ciencias de la salud, y nuestras pruebas psicométricas ofrecen eso. Entonces, solo para resumirte el tema, hoy en día la psicología forense sí puede presentar informes con un margen de error que puede oscilar entre el 5 al 7%, lo cual a nivel científico es muy bueno, a nivel judicial es suficiente para tomar buenas decisiones, y para poder cumplir eso, entonces debe haber una base epidemiológica, probabilística, y una base orientativa de obtención de información, y así cumplimos con ese principio. Gracias, Uno, por la pregunta. Tengo otra pregunta, pero no alcanzo a ver quién. De apellido Castellanos. Si quieres abrir Sí, tu sí. micrófono, porfa. Sí, te escucho. No sé. Señorita o caballero Castellanos. Doctor Sicar, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Doctor, tú estás hablando allí de unos principios que yo he estado pues investigando, y no sé hasta qué punto podrían ser también esos principios los que le dan un grado de cientificidad a todo el campo de la psicología forense. Precisamente acabas de hablar de la validez concurrente, de si es verificable, comprobable. Estás hablando de 4 criterios. No sé hasta qué punto se le puede dar un grado ontológico y epistemológico para poder considerar la psicología forense como una ciencia de rigor científico. Vale, bueno, gracias por tu pregunta. Existe algo que todavía está, o sea, que siempre va a estar vigente, que es la filosofía de la ciencia. Mario Bunge plantea esos retos epistemológicos y fundamentales de lo que podría ser científico. Y claro, no hay un acuerdo universal de lo que realmente podría ser ciencia, pero lo que sí Mario Bunge estableció dentro de esos principios tenía que ver con que para que algo sea científico debe ser
que sus hipótesis puedan ser falseables, ¿no? Es decir, hipótesis válida, hipótesis nula. Ejemplo, ¿una persona tiene fiebre o no tiene fiebre? Entonces, ¿yo cómo puedo, desde la ciencia, falsear alguna de las dos hipótesis comprobando la temperatura sostenida de una persona durante un margen de tiempo? Ahí podría yo decir, no, no tiene fiebre. ¿Por qué? Porque durante 5 horas de observación su temperatura osciló entre 36.5 y 37.5. Ahí no habría una fiebre. Pero si durante ese mismo periodo la persona supera la expectativa que la ciencia nos ha dicho sobre cuál es la temperatura humana, es decir, supera el 37.5 y lo encontramos durante 5 horas en 39 y 40, ahí la hipótesis ya no puede ser falseable, porque la evidencia demostrable empíricamente nos ha demostrado que durante un lapso de tiempo sostenido la persona tenía fiebre. Entonces, cuando varios mujeres nos plantea toda hipótesis debe y puede ser falseable, ese es un reto que en psicología forense tenemos que romper frente al sistema judicial, porque, por ejemplo, y no es que esté mal, para la fiscalía solo hay una única hipótesis, la de ellos. Para la defensa, por supuesto, también hay una única hipótesis, la de ellos, pero la ciencia está entre dos necesidades de hipótesis. Y el científico forense, independiente que esté trabajando como prueba de cargo o como prueba de descargo, la manera en que puede hacer su trabajo objetivo y que no esté cargado es aplicar los principios de falseamiento de la hipótesis y los principios que el mismo Mario Bunge ha hablado sobre verificabilidad, comprobabilidad, validación, margen de error pequeño o confiabilidad alta, y reconocimiento científico de comunidades científicas. Así que, señor Castellanos, en este aspecto, la filosofía de la ciencia sí nos está orientando a que ciencia no es cualquier cosa, sino ciencia es aquello que pueda plantearse hipótesis y que puedan ser verificadas, comprobables, repetibles, o que por el contrario puedan ser nulificadas y puedan ser falseables. Y ese es un trabajo que toma tiempo. Si bien es cierto, les he colocado un ejemplo fácil sobre lo que podría ser la temperatura corporal, es más complejo cuando aplicamos principios de salud mental, porque en la salud mental nosotros no vemos directamente la función cerebral, vemos es el resultado de la función cerebral a través de la conducta, y la conducta puede tener muchos patrones subjetivos, pero la única manera de volver objetivo los subjetivos a través de la medición de la conducta, y es donde la psicometría, entonces, para resolver esta inquietud tuya, la psicometría nos ayudaría a ser objetivos y a confirmar o validar o desechar hipótesis. Muchas gracias, señor Castellanos, por tu participación. Sarita, te escucho, por favor. Ay, qué pena, yo otra vez interviniendo. No, ahí Bienvenido, también. no, bienvenido. Esto, solo una precisión. Esto es un espacio práctico, ¿no? La práctica Okay. en psicología forense, así que tu práctica también es bastante útil para nosotros. Roberto, algo ahí también que yo considero que es muy importante dentro del proceso, la replicabilidad, ¿no? Es un elemento que también nos permite saber. La replicabilidad básicamente es, pues para los que de pronto no tienen el término, es que se haga el mismo procedimiento y se cumpla la misma metodología con rigurosidad por parte de otra persona, de otro perito, y que tenga los mismos resultados. Eso también de alguna otra forma garantiza como la cientificidad del proceso Sí. de evaluación. Estupendo. Eso es lo que tú me dices, es un clásico de la psicología forense. Y acá surge algo que te voy a complementar es, si bien es cierto, toda prueba puede ser contradicha y es normal dentro del proceso. Ustedes recordarán que el artículo 417 y 18 del Código de Procedimiento Penal habla sobre que se puede refutar todo o en parte. Está bien, se puede refutar. ¿Y cómo se puede refutar? Un mecanismo para refutación es el de réplica de los elementos de la pericia. Y si yo replico un informe de medicina legal convencional, hay alto margen de probabilidades que el que lo replique llegue a conclusiones diferentes. ¿Por qué? Porque el método es demasiado abierto y solo está basado generalmente en técnicas de orientación. Y las técnicas de orientación están más basadas en el entrenamiento del perito que en la aplicación de reglas.
Miren, esto es importante. Acuérdense, técnicas de orientación y de probabilidad. Pero si hago un informe pericial solo con técnicas de orientación, el principio de replicabilidad va a ser bastante pobre, porque está más basado en la experiencia profesional del perito. Pero también si hago un informe pericial solo basado en técnicas de probabilidad, pues van a quedar descontextualizadas porque no hay una historia o unas entrevistas que le den contexto a los hallazgos. Y eso es lo que tenemos que resolver, que la pericia tenga ese principio, claro, de replicabilidad, pero al mezclar las dos técnicas es más fácil que yo pueda replicar. Y las hojas de respuestas de las pruebas psicométricas se pueden pedir para volver a aplicar en el software y a ver si se llegaron a resultados semejantes. Y eso es lo que hace las metapericias, los contraperitos y los testigos de refutación. Y ahí entré a un tema interesantísimo, que es la refutación por otros colegas. Un colega que quiera refutar a otro dentro del marco, por supuesto, legal, debe aplicar ese principio de replicabilidad. Así que, compañero perito, si usted aplica una prueba, pues debe guardar las hojas de respuesta porque es susceptible que se las pidan para conservar ese principio de replicabilidad. Una de las maneras en que se está replicando adecuadamente por parte de Policía Judicial es la grabación del video de entrevistas de víctimas infantiles. Eso cumple el principio de replicabilidad o de verificación, porque el video permite ver cómo se hizo la entrevista, los posibles errores de la entrevista, la información del menor. Ahí cumpliría dentro de la técnica de orientación el de verificación o replicabilidad. Y el de probabilístico, pues guardar las hojas de respuesta de las pruebas psicométricas garantizaría ese principio de replicabilidad y de contraste. Entonces, muy bien por lo que informas, ese es el deber ser, ¿no? Internacionalmente así funciona y ojalá que un día en Colombia lleguemos a que esto sea lo habitual y no lo excepcional. María Alejandra, te escucho. Hola, profe Sicard, buenos días. Pues Hola. primero agradecerte por estos espacios que son tan enriquecedores. Y bueno, ahora sí mi intervención está enfocada a la simulación que se presenta en estas pruebas y específicamente la sobresimulación, que me parece aún más compleja. Yo quiero como que nos indiques un poco más cómo se puede trabajar en esto, cómo afectaría específicamente estas pues, pruebas de probabilidad que se están aplicando con una base estadística, pero si el cliente está sobresimulando, básicamente lo que hace. Gracias. Vaya, estás colocando una pregunta reto. Esta pregunta es muy clave por lo siguiente. No es lo mismo una prueba psicométrica en un ambiente clínico terapéutico a una prueba psicométrica en un ambiente clínico forense. Como te imaginarás, los contextos son diferentes y la mayoría de nuestras muestras o poblaciones psicométricas se hacen es con muestras clínicas terapéuticas. No significa que no se pueden utilizar, no, pero voy a aclarar lo siguiente. La simulación que una persona puede presentar en un ambiente hospitalario es muy diferente a la simulación que una persona puede presentar en un ambiente forense, porque hay intereses diferentes. Sin embargo, mi recomendación es que para evitar que algún sesgo o algún proceso de sobresimulación o simulación se dé, hay que entender que siempre, siempre en ámbito forense va a haber una mayor tendencia a simular y debe ser comprensible que la mayoría de las personas quieren parecer mejores de lo que son o quieren parecer peores de los que son en ambientes forenses. Así que los resultados generales debemos matizarlos según las expectativas del contexto. Entonces, si el contexto es terapéutico, pues la simulación va a ser diferente. Pero créeme que en el ambiente forense la simulación es disparadísima o la disimulación. Entonces, simulación, disimulación o engaño. Y ese es el reto del perito psicólogo que trabaja con psicometría. Solución. No aplique una sola prueba. Aplique pruebas discriminantes que tengan escalas de validez
que ayuden a demostrar cuál es la tendencia del sujeto a simular, disimular o engañar. Y por eso, por ejemplo, para mí la prueba reina sería el MMPI 2 o el RF, muy buenas, o el PI o el Milon, que tienen escalas de validez y que pueden discriminar baremos forenses. Entonces ya tenemos parte de la solución, es que las mismas muestras con las que contamos en SEA tienen escenarios forenses y baremos forenses, lo cual ayuda a determinar que la simulación clínica terapéutica es diferente a una simulación forense y podemos ajustar con factores de corrección a darnos cuenta cuánto intentó falsear la prueba una persona. Ahora, también hay pruebas específicas. Yo hablo de las discriminantes, son las que me valoran varias categorías, que son las más recomendables. Pero también hay pruebas discriminantes. ¿Y cómo podría ser? Una técnica como el SIMS es buenísima, porque el SIMS me está diciendo, oiga, usted ya tiene la impresión diagnóstica de que este sujeto es un simulador. Hagámosle entonces el SIMS y así quedamos tranquilos de que efectivamente el sujeto no solo simuló dentro de lo esperado, porque todo el mundo tiene un grado de simulación, sino rompió lo esperado de la simulación y es un simulador confirmado. Y eso enriquecería mucho tu informe pericial. Entonces, solo para cerrarte la importante cuestión. En contexto forense, todo el mundo simula o disimula o engaña. Y el perito debe saber eso, así que debe utilizar técnicas que tengan escalas de validez que reduzcan la posibilidad de que el sujeto sea indetectable en su simulación. Por último, te diría que el verdadero detector de la simulación es un buen entrevistador. La verdadera clave de la simulación está en qué entrenamiento tienes tú como entrevistador en contextos forenses, y la experiencia. Ejemplo, se ha demostrado que los profesionales novatos suelen tener menos detección de simulación a personas que ya llevan mucho tiempo trabajando en entrevista. O sea que la simulación tiene un factor humano que excede un poco a lo que la psicometría me puede dar o a la técnica de orientación puede dar y tiene que ver ya con el entrevistador, con el perito. Es más difícil engañar a un perito con experiencia a un perito recién graduado. Sin embargo, ahí están las técnicas, es posible hacerlo y última recomendación es no apliquen pruebas psicométricas que no tengan escalas de validez. No sé si eso te viene bien. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Nicolás, preséntame un momento la lámina 6, por favor. ¿Me confirmas cuando la tengamos? Que no la alcanzo a ver. Ya, Robert, ya está. Gracias. Todo lo que les estoy mencionando nos presenta un problema. Y el problema es que no todos pueden tener los mismos elementos para certificar idoneidad y acreditación. ¿Por qué? Porque los postulados que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y los postulados que tienen las normas internacionales a veces no coinciden. Pero no es como tal un problema en el instituto, sino es un problema en la ley. ¿Qué nos dice la ley? El artículo 405 de la ley 906 plantea que la prueba pericial se puede presentar y que los peritos solo deben presentar con un certificado de una institución reconocida científicamente. Institución reconocida, basta en Colombia tener un pregrado para poder empezar a ser perito. Y eso es complicado. Si bien es cierto, la ley dice eso, que basta solo el título, la realidad es que no basta solo el título. Se necesita suficiente acreditación y suficiente idoneidad demostrable físicamente sobre cómo es una persona, y ahí tenemos entonces la necesidad de posgrados obligatorios para el que vaya a ejercer labores periciales. La academia tiene unos postulados diferentes a los que tienen las instituciones públicas.
Un ejemplo, el artículo 79 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia plantea que los psicólogos de los equipos psicosociales, cuando hagan informes, pueden ser tenidos en cuenta como pericias. Pero estos colegas que están en defensorías de familia no siempre tienen todas las herramientas para hacer pericias. Y ahí tiene un problema, porque se podría considerar que un psicólogo recién graduado casi siempre tiene su primer trabajo en bienestar familiar, pero automáticamente la ley los inviste de potencialmente ser peritos y no tienen toda la experiencia. En otros países, para poder ser perito, se necesita certificar la maestría y 2 años certificados de trabajo terapéutico hospitalario. No se puede ser, por ejemplo, en España es así, no se puede ser perito si no puedes certificar 2 años de experiencia clínica, terapéutica y con experiencia en psicopatología. En Estados Unidos no se puede ser perito si no eres doctorado o doctorada. Pero en Colombia basta con que tengas un pregrado. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Lo que la academia sugiere no siempre lo absorbe el sistema público. Otro problema que tenemos, si bien es cierto, las participaciones nuestras están amparadas por la ley, no todas nuestras actuaciones están reguladas por la ciencia, sino por los organismos judiciales. Ejemplo, el protocolo SATAC es un protocolo, ha sido útil, realmente ha sido útil para entrevistar a víctimas infantiles, pero en Colombia el protocolo SATAC se volvió obligatorio para medicina legal y medicina legal no lo sabía. Resolución 459 de 2011 del Ministerio de Salud dice que el protocolo SATAC es obligatorio para medicina legal. Y yo no conozco el primer protocolo SATAC hecho en medicina legal, pero cuando se lo preguntan a los colegas en la refutación, él mismo desconoce que la ley lo está obligando. Y eso es un problema, porque a los psicólogos o a los profesionales, cuando se les obliga por ley a aplicar un instrumento, están rompiendo el principio de autonomía. Entonces, ese tipo de cosas, el gremio, en nuestro caso el gremio de la psicología, debe advertirle a los organismos públicos que no nos pueden obligar a hacer mala praxis a pesar de que tengan buenas intenciones, ¿no? Porque el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. También tenemos otro problema, que el derecho nos obliga a hacer algunas cosas que científicamente no son posibles. Ejemplo, colocar a un entrevistador judicial del CTI a que haga diagnósticos psicológicos clínicos era una práctica frecuente hasta hace unos años y los colegas eran infortunadamente sancionados por el Colegio de Psicólogos porque de una entrevista judicial terminaban haciendo un informe pericial y no es posible. Otro, que a veces citan a un terapeuta, un psicólogo terapeuta, a que sea perito de su paciente y eso tampoco es adecuado. Entiendo que a veces la gente no conoce los límites y las competencias de nuestra profesión, pero es bastante frecuente. Otro elemento importantísimo, si quieres, puedes suspender un momento la presentación. Gracias. Es que no hay claridad, y esto yo quiero recalcar para ir cerrando nuestro webinar, es que existe la figura de la cadena de custodia dentro del ejercicio de la psicología forense. Pero, ¿qué es la cadena de custodia para aquellos que no comprendan el término jurídico? La cadena de custodia es la serie de pasos o eventos que garantizan que la evidencia se va a guardar tal como fue recibida hasta cuando llega a la inspección del juez. O sea, ejemplo, un casquillo de una bala, también se le debe aplicar cadena de custodia y debe tomarse ese casquillo, embalarlo adecuadamente, fecharlo, categorizarlo, guardarlo con una temperatura especial y garantizar que cuando se vaya a llegar a juicio, ese casquillo no ha sido contaminado ni se ha alterado la custodia. Por eso se habla de la cadena de custodia. Pero en psicología, ¿acaso hacemos algo parecido? Sí. En psicología forense, la cadena de custodia son los derechos de autor de las pruebas psicométricas. Porque una prueba psicológica hecha con pruebas piratas sería una prueba ilícita, porque no cumpliría ni la cadena de custodia, ni cumpliría el principio de licitud de la prueba. Licitud de la prueba. Y ese es el problema, porque yo he visto colegas
que aún en medicina legal, sabiendo que necesitan la aplicación de pruebas, ellos han tenido que poner sus propias pruebas y ellos llevan a veces las pruebas que consiguieron en internet o las pruebas que fotocopiaron en la universidad. Y eso es delicadísimo porque se convertiría en una prueba que no pagó los derechos de autor y cumpliría, dañaría la cadena de custodia, contaminaría el resultado. Y esa prueba debe ser entonces tachada y sacada porque afectaría lo que llamarían el derecho el fruto del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, ¿cómo va a ser su fruto? Pues envenenado. Así que si el proceso judicial tiene una prueba ilícita y la han validado todos sin darse cuenta, el juez no puede tomar decisiones con pruebas ilícitas porque estaría afectando el debido proceso. Muy bien. Entonces, fíjense en estos elementos tan interesantes que la aplicación de una buena psicometría nos protegería, nos garantizaría una alta confiabilidad en nuestro proceso diagnóstico, nuestro proceso legal, nos permitiría cumplir todas las expectativas académicas e internacionales sobre el informe pericial, y aunque en Colombia el instituto considera que la psicometría es discrecional, pues, ¿qué es lo que nos dice la academia? La psicometría no es discrecional, es obligatoria. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que ir superando. Bueno, vamos a empezar una serie de preguntas acá respecto a esta última etapa. Los escucho, creo que por acá había una pregunta sobre el SATAC. ¿Quién me preguntó sobre el SATAC? Que no alcanzo a ver bien. Leonardo Linero, Robert, te pregunta, doctor Sicar, ¿me puede recordar el decreto del protocolo SATAC? Sí, resolución 459 del 2011 del Ministerio de Salud. Ahí dice que el protocolo SATAC es obligatorio para los psicólogos jurídicos, para los psicólogos de medicina legal y para los investigadores de cuerpo técnico. Pero la ley 1352 de 2013, si bien es cierto, aplica el protocolo SATAC, ahí ya le quitaron la palabra SATAC, pero se está aplicando, sin nombrarlo, se está aplicando el protocolo SATAC dentro de la ley 1352 de 2013 sobre la entrevista forense. Vuelvo a repetir eso, entrevista forense, ley 1352 de 2013. Robert, y te Bien. pregunta de nuevo a Castellanos, doctor Sicar, ¿por qué entonces se condena sin la fiscalía a presentar un informe pericial de psicólogo? La fiscalía condena, bueno, lo que pasa es que la fiscalía, voy a hacer una claridad, el cuerpo técnico de la fiscalía hace un muy buen trabajo, sí, lo hace, pero el cuerpo técnico de la fiscalía, su única ejercicio en cuanto a hacer entrevistas es obtener información de tiempo, modo y lugar. El problema es que algunas veces los colegas que tienen esa labor, algunos, se extralimitan y terminan haciendo conjeturas sobre si el testimonio es lógico o coherente, si el testimonio tiene respaldo afectivo, si el testimonio es creíble, si el testimonio es veraz, y ahí es donde hay un problema, porque pues el fiscal no necesariamente lo sabe o el juez no lo sabe y le va a dar crédito a esa afirmación, pero no es posible que un colega entrevistador del CTI pueda confirmar que efectivamente el testimonio es verídico. No lo puede hacer porque el protocolo SATAC no permite establecer si es válido o inválido, si es veraz o no es veraz, si es verídico o no, si es verdad o es mentira. No, el protocolo SATAC es solo una técnica para registrar adecuadamente información. Entonces, a veces se condena a una persona a pesar de que la entrevista esté mal hecha o que la entrevista se haya pasado, se haya extralimitado, porque la gente no conoce. Ahí es donde yo les recomiendo que contraten a un buen equipo forense, no solo a un buen abogado, sino a un equipo de psicólogos forenses que les ayuda a descubrir cuáles son las dificultades que pueden presentar algunos colegas dentro del proceso. Porque si esa entrevista judicial tiene elementos de orden valorativo psicológico, no estaría conservando la cadena de custodia y no estaría considerando la licitud de la prueba. Bien, había otra manita, por favor, me ayudan con la lectura. Sí, tenemos varias preguntas, entonces Mónica Velázquez, si quieres activar tu micrófono. Mónica, te Ay, escucho. sí.
Buenos días, profe, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto. Mónica, qué gusto. Bueno, yo con más de 20 años de experiencia y también de 10 de graduarme de la maestría de la Santo Tomás, veo varios desafíos como perito también privado. Uno es el tema de la aplicación de pruebas. Si soy cliente de SEA, pues con el tema de las pruebas y es los peritajes de medicina legal son muy enfocados a una entrevista muy larga. Y como que sí el desafío ahí es cuando uno tiene que presentarse en audiencias, pues llevando 2, 3 pruebas como tú recomiendas y haciendo un Ujú, ejercicio pues con un peritaje muy profesional, con una muy buena también discusión clínica y todo. ujú. Ellos no, digamos, no aplican el CUIDA, el PAI, el MMPI, que nos dan información muy importante, digamos, en casos de custodias o en casos de, bueno, de violencia de género, etcétera. Y llevamos años con eso. ¿Cómo generar esa conciencia también? Yo sé que ahí hay un tema del costo, no sé si medicina legal va a comprar pruebas o Pero te cómo digo una esa cosa, que ellos piden cultura. pruebas psicométricas, pero no siempre las liberan. Exacto, entonces, ¿cómo lidiar como con eso? Sería como el primer punto y cómo generar esa conciencia, porque siempre vamos a estar como en un desnivel o sí, como luchando con eso en una manera. Y dos, ya a nivel, digamos, de peritajes, ¿qué es lo último, tú que estás tan actualizado y qué es como lo que más se recomienda? En lo último, pues que se basa, sí tenemos un reto porque hay muchos peritos pues que no tienen las maestrías, todo eso, y uno sí ve pues eso y como yo fui también docente y también muy importante para la docencia general esa materia de psicología jurídica, pero eso no es suficiente para hacer un buen peritaje. Entonces se me hace Sí. muy importante pues el webinar y cómo actualizarnos y también cómo estar en espacios así, ya cuando hemos salido de la maestría o de doctorados, perdón, y estar como una Actualización. retroalimentación continua. Sí, pues estupendo, Mónica. Primero, pues me siento muy orgulloso de las personas de la Santo Tomás. Con Ángela Tapias y con Gerardo ayudamos a crear eh, ese posgrado y los estudiantes de la Universidad Santo Tomás se han caracterizado por ser líderes, por ser estudiantes propositivos y actualmente conozco varios de ellos que tienen sus buffets de psicólogos forenses al servicio de varios bufetes de abogados con mucho prestigio. No dudo que tú estés dentro de esas. Ahora, respecto a lo que tú me dices, mira, medicina legal no va a cambiar hasta que no haya una política criminal de país. ¿Cómo hace una política criminal? Debe haber una política, ojalá desde un fondo presidencial o desde un fondo constitucional, donde se obliguen a unas buenas prácticas según estándares internacionales. Entonces, en los países que se han implementado esto es porque la política criminal de país dice cómo debe funcionar el instituto y eso no lo hemos podido mejorar desde el 2004. Es decir, tenemos 20 años de congelamiento respecto a cómo deberían ser las cosas. Y no se ha modificado la política criminal desde entonces. La política criminal incluye qué debemos hacer con los internos, con las personas privadas de la libertad. La política pública criminal dice qué debemos hacer para el sistema judicial eficaz. La política criminal del país debe decir qué debemos hacer con las víctimas, cómo debe funcionar la fiscalía. Y como te podrás imaginar, este es un reto muy grande. Entonces, hasta que no haya un cambio de política pública, yo creo que el instituto no va a poder cambiar. Lo segundo, ya que el sistema no cambia, sí podemos hacer algo. Los psicólogos podemos hacer que cambie. ¿Y cómo lo puedo decir? Es que el psicólogo está en la obligación ética de hacer lo correcto. No hacer lo que le diga el jefe, porque si el jefe le está pidiendo cosas que no son éticas, pues puede que lo premien en la empresa, pero lo sancionen en el colegio. Así que por eso muchos terminamos en la función privada, porque podemos eh, hacer la praxis como debe ser, y a veces la función pública está restringida porque no les dan herramientas o están saturados. Mira, tengo colegas del instituto que pueden estar haciendo 4 o 5 casos diarios
Esto es una barbaridad, 4 y 5 casos diarios para una pericia que puede tomar las horas entrevistas, unas 6 horas, esto se revientan. O sea, te digo un caso, les pongo este reto. ¿Cuál es el riesgo profesional por la ARL que tenemos los psicólogos forenses? Si ustedes se dan cuenta, los que trabajan en función pública casi siempre les dan el riesgo 1 y tenemos ese riesgo 5 por la ARL, búsquenlo. Riesgo ARL, el riesgo 5 es el que tenemos los que atendemos a víctimas, psicólogos que atienden a víctimas, abogados que atienden a víctimas, y es el mismo que tienen los explosivistas y los bomberos. Miren el riesgo que tiene un psicólogo forense hoy en día, pero la institución no se lo reconoce. Entonces, si eso no cambia, pues va a ser muy difícil. Finalmente, es que debería ser un psicólogo, mire, el psicólogo debe ser sincero consigo mismo. Es decir, yo en la función pública puedo ser ético, o sea, y puedo desarrollar todo lo que tengo que hacer y me dan todas las herramientas. Si me dan todas las herramientas, sigue adelante. Pero si no te están dando las herramientas, te vas a meter en un problema. Entonces, la recomendación es que como psicólogo hagan ustedes el análisis y es, ¿puedo hacer mi propia empresa de esto? O si voy a ser empleado, al menos que la institución me provea el material que la ley, la ética me exige. En tal caso de que ustedes no se sientan seguros en donde están, en la institución en la que están, yo les invito a que se vayan. Yo sé que el trabajo está difícil, pero es que una investigación penal o disciplinaria es algo harto, es algo cansón. De hecho, a mí me han colocado falsas denuncias disciplinarias, menos mal, pues terminan bien. ¿Pero por qué? Porque la gente es bastante hostil en este mundo. La gente es tan hostil que está dispuesto a atacar al perito y el perito público está en mayor riesgo. Y no le proveen herramientas, no le dan instrumentos, no le dan capacitaciones, no siempre le dan actualización. Entonces eso es un reto que es el fuero interno del psicólogo el que le permite decir, acá voy a sobrevivir dignamente o acá está en riesgo la vida del artista. Gracias, Moni. Creo que hay otra manita levantada, por favor. Sí, tenemos a Leonardo Linero, por favor. Entonces, si quieres activar tu micrófono. Profe, muy buenos días. Hola, ¿Me Leo. escuchan? Profe, un placer realmente. Gracias de pronto por siempre tener usted la oportunidad de brindarnos estos conocimientos y estos espacios. Y es más que todo con referente al punto, profe, el protocolo NICH. Sí. Ahora que hace referencia usted que, y bueno, yo estuve uno de sus estudiantes en clase y era algo que usted siempre recalcaba, que el protocolo SATAC se había de pronto tenido muchas situaciones en la parte investigativa de influencia o sugestión, obviamente, en las víctimas, las posibles víctimas de abuso sexual. Estaban buscando en ese momento la fiscalía o todo lo referente a medicina legal, otro tipo de protocolo. Hoy en día he escuchado mucho por parte, obviamente, de la fiscalía, el NICH, pero ahora con lo que usted me hacía referencia de la resolución y de la ley, ¿cómo quedaría en ese ejercicio? Nosotros como profesionales peritos privados, muchas veces, y usted lo ha dicho ahorita, vamos a refutar es que lamentablemente el ente acusador hace o realiza tipo de entrevistas o tipo de protocolos que no están obviamente avalados en el criterio científico o en la comunidad científica. Entonces, ¿cómo nosotros también dentro de ese quehacer no llegar a caer dentro de ese pronto sin conocimiento, de pronto no tener claridad cuál es entonces que se está manejando dentro de este tipo de pronto de campo jurídico, o sea, dentro del ejercicio? Entonces, tenemos el niche propiamente dicho, doctor, o en SATAC como tal. Más que todo, Vale. pregunta. Sí, gracias, Leo. Sí, muy pertinente tu pregunta. Debo aclarar lo siguiente. ¿El protocolo SATAC es válido? Sí, el protocolo SATAC es válido. ¿Que el protocolo SATAC tiene cosas atacables? Claro. Casi todos los protocolos y todas las pruebas, inclusive las psicométricas, tienen elementos atacables. Es normal, siempre va a haber una refutación de lo que se aplique, aun que estuviera validado por la ley, tiene cosas que son mejorables. Ejemplo, el protocolo SATAC, lo primero que le han hecho ver es que cuando se le prueban, se le ponen las figuras de los niños o de las personas desnudos, bajo el protocolo de Corner House, resulta sugestivo y sugerente, y esa es una de las cosas que les han
se han quejado del protocolo SATAC. No es del todo cierto, pero hay una parte cierta. ¿Cuál es la parte cierta? Cuando el niño nunca ha visto un cuerpo desnudo y el entrevistador le pone la figura de un adulto desnudo, el niño puede ser sugestionado frente a esa figura que no conocía. De hecho, es la primera figura, probablemente para algunos niños, les están mostrando una figura sexuada. O sea, les están mostrando una persona desnuda cuando un niño de pronto no lo ha visto nunca. Y eso puede generar un sesgo o un perjuicio en el niño que nunca ha visto una escena o una persona adulta desnuda. Entonces, recomendación que es mejorable el protocolo SATAC es que las figuras se les han cuestionado por ser sugestivas o sugerentes respecto a la desnudez de un cuerpo y ese es un problema. Ahora, en general, el protocolo SATAC es un buen protocolo. Salvo eso de las figuras, en líneas generales es un protocolo que en Colombia ha sido reconocido, fue comprado por Colombia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ICITAP capacitó en Colombia y de hecho la capacitación de ICITAP supuso la creación de la resolución 459 y de la ley 1352 y de la aplicación del protocolo dentro del CTI hace ya bastante tiempo. Es decir, el protocolo SATAC es el protocolo más aplicado en Colombia. Protocolo NISD. Protocolo NISD es un muy buen protocolo que entiendo que Fiscalía efectivamente quiere validarlo. Es posible hacerlo, aclarando que el protocolo de entrevista, la validación que se hace de ese protocolo es en términos del lenguaje. Y se puede hacer una adaptación del lenguaje y eso no es un problema. De hecho, el protocolo NISD no es tan importante la validación del lenguaje como más bien la capacitación al funcionario. Si aplica el NISD, por ejemplo, si es funcionario público, la recomendación es que tenga su capacitación para el NISD. Los entrevistadores judiciales del CTI, la mayoría tienen capacitación para SATAC, así que si aplica el NISD, pues también debe presentar un certificado de capacitación de NISD. ¿El NISD es bueno? Sí, es un buen protocolo. ¿El Paso Sabio es un buen protocolo? Sí. ¿El Michigan es un buen protocolo? Sí, son buenas maneras. Pero ojo, los protocolos de entrevista son secundarios a la habilidad del entrevistador, porque es una técnica de orientación. Así que deben ser muy buenos entrevistando para que ese protocolo brille. Pero si son malos entrevistando, el protocolo no va a ser bastante útil. Por último, te recomendaría, apreciado Leo, es los protocolos válidos dentro del principio de ley en Colombia, o sea, que hay una ley que diga de un protocolo, hasta ahora solo el SATAC. El NISD lo están validando y sería pues chévere que también saliera, no es un problema. Pero oficialmente, salvo esos, no hay ninguna ley que obligue a un protocolo específico. Si tú eres un psicólogo forense en particular, puedes utilizar cualquier protocolo en el cual te hayas entrenado o que tengas una formación para eso y no va a haber ningún problema. Recuerda que lo importante de un protocolo de entrevista es el entrevistador. Hay otra manita por ahí levantada. Gracias, Leo. Sí, tenemos a Ana Francheley. ¿Quieres activar Ana, tu micrófono? muy buenas. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta iba también un poco en relación a la anterior. Últimamente he encontrado para realizar conceptos técnicos que los investigadores de fiscalía en sus entrevistas forenses colocan en metodología simplemente entrevista semiestructurada. Yo tenía conocimiento que ya hace algunos años no estaban utilizando SATAC, que iban a empezar a utilizar otros, estaban en el proceso de niche, pero en ese momento, en las últimas que me he encontrado, está simplemente entrevista semiestructurada. Entonces, mi pregunta es, si usted sabe en este momento si Fiscalía está utilizando algún protocolo o están sin nada, o sea, que cada investigador asuma, digamos, la entrevista desde pues, lo que ellos consideren pertinente. Chévere. Ana, chévere. Por tu tipo de preguntas, sé que estás muy metida en el trabajo, me parece eso muy bien. Chévere. Pues, Ana, mira, la mayoría de los entrevistadores técnicos del CTI han recibido formación en SATAC, la gran mayoría. Algunos de ellos han tenido entrenamiento particular o profesional con el NISD. Ninguno de los dos está mal, solo que para mí el SATAC ya era una manera antigua de hacer las cosas
y el NISD es un poco más reciente, pero tiene más o menos los mismos principios. Y no estaría mal. Ahora, que le llaman entrevista semiestructurada, pues es que resultó que esto ya lo digo un poco por mi experiencia. Fiscalía decidió quitarle el nombre SATAC a las entrevistas para que no se cuestionara a los entrevistadores en audiencia en el contrainterrogatorio sobre la validación del protocolo, sobre la validez del informe, sobre su capacitación especializada, y lo dejaron con términos muy genéricos, como entrevista semiestructurada, o como entrevista judicial, o entre comillas, como dice la ley 1352, entrevista forense. Que es un error semántico, porque la entrevista forense se le está llamando a una entrevista judicial y no es lo mismo, pero bueno, eso no va a cambiar. Entonces, no hay en este momento un protocolo oficial nominado, salvo las resoluciones que yo te había dicho para entrevistadores judiciales del CTI. Todos aplican el SATAC, pero no le dicen SATAC. y no está mal. Mire, los colegas que están allá la pasan a veces muy mal cuando le ponían el término protocolo de entrevistas SATAC, porque era cuestionable. Entonces, una manera de protegerse a ellos es, sí, hicimos un protocolo de entrevista, pero no colocan el nombre para que no se les cuestione términos como validez, confiabilidad, tipo de protocolo, entrenamiento, y lo dejan así como muy, muy genérico para evitar el ataque, ¿no? Pero, ¿qué es lo de ley? Lo de ley por ahora sigue siendo SATAC dentro de lo legal, y dentro de lo profesional, cualquier protocolo de entrevista que sea reconocido por la comunidad científica y que cumpla los principios del artículo 422 de la ley 906. Sí, mi pregunta iba a que entonces pues yo me he estado encontrando con unas entrevistas horrorosas, pésimas, muy mal hechas, que corresponde a algo que usted decía en algún momento, pueden o perjudicar al niño o pueden perjudicar al adulto, porque puede pasar cualquiera de las dos cosas. O el niño está involucrando a un adulto porque pues nosotros en este contexto sabemos que los niños también mienten, o de pronto va a quedar libre alguien que realmente ha realizado esos hechos. Entonces, todavía llegan algunas entrevistas con SATAC, que son entrevistas de hace 4, 5 años, 6 años, pero en últimas casi que era a veces mejor con el SATAC porque a uno le daba más elementos para hacer el análisis de esas entrevistas. Ahorita cuando dicen simplemente entrevista semiestructurada, pues la cosa queda tan abierta que queda uno a veces, venga, sí, esto está muy mal, esto no funciona, estas entrevistas están mal realizadas, pero a veces le dejan a uno, o sea, el trabajo para uno es un poco más complejo. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, la mayoría aplican el SATAC, pero no todos. Y como no es algo específico, entonces puede hacer que las personas improvisen mucho. Conozco colegas, digamos que los entrevistadores judiciales no todos son psicólogos. Digamos que se espera que sean psicólogos, pero el cargo no es específicamente para psicólogos. Eso tiene algo bueno y algo malo. La mayoría de los psicólogos sí están entrenados desde el pregrado en entrevista clínica y tienen herramientas para hacer el análisis de entrevista clínica, y está bien. Pero los colegas investigadores del CTI que no hubieran tenido una formación de pregrado en entrevista clínica van a tener dificultades para hacer entrevistas posteriores. Segundo problema, algunos colegas psicólogos vienen de universidades donde el escenario clínico era muy pobre o donde no vieron la materia de entrevista, así que terminan improvisando y haciendo chambonadas. Yo tengo como mi trabajo es a veces refutar a colegas, tengo videos de cómo los colegas confrontan a los niños hasta el punto del llanto, a que les digan la verdad, o que no se tape, o que diga cómo era que lo abusaron, que ya casi se le va a acabar el tiempo. Tengo uno donde le decían, hasta que no me digas cómo te abusaba tu papá, no te puedes ir al baño. Imagínate eso. Entonces obligan por la improvisación. Ahora, claro, son algunos casos, la mayoría es gente que hace bien su trabajo, pero si nos encontramos ese caso, ¿qué es lo mejor?
que las instituciones cualifiquen a sus profesionales, que los profesionales cumplan los principios deontológicos, en este caso el Colegio Colombiano de Psicólogos, que el Colegio Colombiano de Psicólogos sea la línea técnica para todos los psicólogos que trabajamos en ámbitos forenses y que sea el colegio el que certifique a las instituciones que contratan psicólogos. Así podríamos reducir esas malas praxis que eventualmente se puedan dar. Muchas gracias, querida. Buen aporte. ¿Había otra Gracias, pregunta? Muchísimas gracias. Con gusto. Para cerrar, tenemos la última pregunta acá, es a Sara María Gómez. Hola, otra vez. Roberto, nada, quería preguntarte cuál es tu opinión respecto a cuando hablamos de psicología de testimonio, en el análisis de credibilidad del testimonio, sabemos que uno de los elementos fundamentales cuando nos llegan casos de sospechas de abusos sexuales, de delitos sexuales infantiles, pues hacer un análisis de credibilidad del testimonio es básico. Mi pregunta es, bajo tu experiencia, ¿qué consideras de los protocolos que existen? Sabemos que está el SVA, que ha tenido algunas críticas, y dentro de ese está el CBCA, está el SEG, el Sistema de Evaluación Global, ahora pues últimamente que está el HELP de Manzanero, que creo que es muy completo, pero sí, bajo tu consideración y experiencia, ¿cuál crees que es el más óptimo específicamente en estos casos de delitos sexuales infantiles? Bien, todos los tres modelos son muy útiles. Te puedo hablar, ya es una opinión personal, que el SBA es el que, por trayectoria de tiempo, es el que más se ha replicado durante mucho tiempo y eso le da cierto peso. Al ser el primero, es el que más se ha ajustado, el que más se ha modelado y el que más evidencias tiene, ¿no? Los otros son muy buenos, pero por antigüedad, por así decirlo, yo preferiría el SBA. Compuesto por su protocolo de entrevista, la aplicación del CBCA, el del listado de validez de Raskin-Jesplin, y le adicionaría siempre, aunque la premisa del protocolo de evaluación de credibilidad, no todos hablan sobre la evaluación psicopatológica, y yo sí recomendaría que la valoración psicopatológica vaya siempre acompañada de cualquier proceso de análisis de credibilidad, porque la psicopatología nos da evidencia si existe una psicopatología asociada a delitos sexuales o asociada a otro fenómeno. Ahí sería como la posibilidad. Entonces, ¿cuál de los tres? Yo, por historia, diría que el SBA, pero pues el profesional busque el instrumento que le pueda servir, y tengo muy buenas referencias del modelo de Manzanero, que es muy eficaz también, entonces no habría problema. Por último, yo diría que frente a la credibilidad, si bien es cierto, es indispensable en todos los casos de falsas denuncias de abuso sexual, o por lo menos, no si es falsa denuncia, sino para confirmar que efectivamente la denuncia es verídica. El SBI puede ser una muy buena herramienta para garantizar lo genuino del testimonio. Aclaro, lo genuino del testimonio no necesariamente es si el testimonio está alterado o no. ¿Por qué? Porque hay niños que creen que están diciendo la verdad, no están mintiendo, pero están transmitiendo mentiras de un tercero. Entonces, lo importante es establecer más que si es creíble un testimonio o no, que hay que hacerlo, lo importante es si el testimonio es genuino. Y la genuinidad se hace con la entrevista que hace la persona, la aplicación de todos los procedimientos de credibilidad, la valoración psicopatológica y psicométrica, ojalá, y un buen análisis de contexto y documental. Solo hasta después de eso uno podría llegar a hablar el testimonio es genuino. Pero eso es un reto que toma tiempo, ¿no? También me pongo a pensar, en medicina legal tendrían tiempo de hacer todo esto y yo creo que es difícil. A mí un proceso de credibilidad me puede tomar más o menos 10 días hacerlo. Entre la transcripción, el análisis de contexto, tema psicométrico, es bien complicado. Pero es lo que hay. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, con gusto, Ana. Pues bueno, han sido unas preguntas súper interesantes. Muchas gracias por compartir este espacio. Yo estoy al servicio de cualquier colega. Acá todos experimentamos interés por la psicología forense, tanto psicólogos en formación como psicólogos ya profesionales, como usuarios de la psicología
Para mí esto es muy importante porque un usuario de la psicología informado va a exigirle más al profesional a que haga un mejor trabajo. Entonces, pues estoy muy complacido con esta invitación. Los invito a que revisen toda la oferta que tiene PSEA para ayudarnos a los psicólogos a ser mejores psicólogos con sus pruebas. Muchas gracias. Paola, Nicolás, estoy contigo. No, Robert, Nico se nos fue, pero bueno, yo te quiero agradecer de verdad, Robert, por este espacio, porque siempre estás como atento a compartir con nosotros y con todos los profesionales todo tu conocimiento. Y a todos ustedes, pues, que participaron activamente, pues les vamos a dejar una pequeña encuesta acá en el chat. Vamos, como sea, a seguir comentando este tipo de espacios para que ustedes nos ayuden con temas que quieran ver en los próximos meses. Vamos a seguir abriendo, como les digo, con otros profesionales, entonces para que nos ayuden, por favor, con la encuesta. Y nada, Robert, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y nos veremos entonces el próximo mes a los que quieran seguir Gracias participando a en estos todos. espacios. Gracias. Un abrazo a todos. Felicidades.